Bueno, buenas tardes a todos. Nos reunimos este miércoles para escuchar una conferencia muy interesante del maestro, profesor y amigo, el doctor Marcelo López Mesa, que va a hablar de la renta vitalicia como contrato desaprovechado en el actual derecho argentino. Ahora voy a leer un muy escueto currículum del doctor, que en realidad tendría que leer un libro por todo lo que hizo y hace. Pero quiero mandarles un saludo en especial al doctor López Mesa y a todos los concurrentes de parte del doctor Alegría, porque esta actividad la organizamos en el Colegio Público por el Instituto de Derecho Comercial. Así que, y los invitamos a quienes quieran anotarse en el instituto, ya estamos terminando el año, pero nos reunimos el primer lunes de cada mes y hacemos tareas invitamos gente a dar charlas, investigamos, estudiamos, debatimos. Es muy interesante, así que están invitados. Bueno, el doctor Marcelo López Mesa es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales desde 1998 de la Universidad Nacional de La Plata, con tesis publicada por De Palma sobre ineficacia del acto jurídico y procesal del año 97. Es académico de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es abogado y especialista en Derecho Civil por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de grado de Introducción al Derecho y de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue uno de los docentes más jóvenes en asumir como profesor adjunto en esa universidad a los 23 años. Fue autor de 37 libros, 5 publicados en el extranjero, 2 en Europa, y de 190 artículos de investigación publicados en las mejores revistas jurídicas argentinas y en publicaciones de Europa y América Latina. Ex juez y ex presidente de la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew hasta 2016, ex asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, años 2016 y 2017, y dictó al presente más de 250 conferencias sobre distintos temas de derecho en el país y en el extranjero. Es profesor visitante, entre otras, de las universidades de Washington, de París, de Coimbra, de La Coruña, de Antioquía, de la Pontificia Javeriana Universidad Católica de Oriente y Central de Colombia, la Católica de Perú, de la Universidad Católica de Cuenca, profesor de posgrado en la Maestría de Derecho Civil de la Universidad Austral, profesor titular de Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales en la Universidad de Belgrano. Esto es muy escueto, no quiso que hable más, pero bueno, lo vamos a escuchar en persona y a disfrutarlo. Doctor Subau, lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias Nidia, muchas gracias al maestro Héctor Alegría, al Colegio Público de Abogados por la invitación y a los presentes por dedicarme un rato de su tiempo para escucharnos. El tema del que voy a hablar hoy es la renta vitalicia como contrato desaprovechado en el derecho argentino. Antes de hablar puntualmente de la renta, me gustaría hacer una brevísima digresión. El derecho argentino y sobre todo la jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil normalmente no han comprendido bien a los contratos aleatorios. La renta vitalicia es un contrato aleatorio y tradicionalmente la Cámara Nacional Civil ha sido esquiva con estos contratos. Su jurisprudencia ha sido zigzagueante, pero en general ha tenido un cierto disfavor hacia este tipo de contratos, lo cual se aprecia en su jurisprudencia y sobre todo en un criterio tradicional que últimamente ha sido dejado de lado, felizmente, acerca de que en los contratos aleatorios no se puede plantear la lesión, es decir, el vicio de lesión, lo cual, a mi ver, y como lo he dicho siempre, constituía un gravísimo error, sobre todo conceptual, porque aún dentro de un contrato aleatorio puede haber lesión. Entonces, dicho esto, y me gustaría también sumar a lo que dijo Nidia muy amablemente, que quiero compartir con ustedes que voy a publicar mi próximo libro
con mi maestro. Tuve el honor de tener por maestros a varios de los mejores civilistas del mundo. En este caso, el mejor de mis maestros, el maestro Philippe Le Tourneau, el gran civilista francés, me dio 150 páginas de su texto en francés para que lo traduzca y le sumé, además de esa traducción, algunos materiales míos, así que va a salir en España por el sello de una de las mejores editoriales de Europa, Editorial Reus, con 150 años de historia. Va a salir publicado el año que viene nuestro libro sobre relación de causalidad en el derecho actual. Así que para mí realmente un honor. Dicho todo ello, me gustaría continuar con el análisis más detenido, hecho esta introducción, con el análisis más detenido de la renta vitalicia como contrato desaprovechado en el derecho argentino. No solo en el derecho argentino vigente, sino también en el derecho argentino tradicional. Porque la renta vitalicia es un contrato reglado anteriormente por los artículos 2070 a 2088 del Código de Vélez y ahora por los artículos 1599 a 1608 del Código Civil y Comercial. El Código de Vélez era un código antiguo, envejecido, tenía en su favor la ventaja de haber generado en sus normas, la mayoría de ellas muy sabias, una jurisprudencia pacífica a lo largo de los años. De modo tal de que, si se me apura, diría que la regulación del Código de Vélez, aún con los defectos que pudiera tener y que se le habían marcado, era mejor que la regulación actual de la renta vitalicia. Ahora bien, en cualquier caso, voy a anticipar mi postura acerca de que con una o con otra figura o con otra regulación, esa figura que estamos hoy analizando, la renta vitalicia, que no es algo muy común de ver que se analice o se escriba sobre ella, esa figura, esa institución, no ha tenido en el derecho argentino el auge que debiera tener. Si uno piensa que el artículo 2088 del Código de Vélez era una norma de dudoso acierto, porque decía que la falta de pago de las prestaciones no autoriza al acreedor a demandar la resolución del contrato si no fue hecho con pacto comisorio, y que él solo tendrá derecho para demandar el pago de cada una de las prestaciones no pagadas como se procede contra cualquier deudor de sumas de dinero, lo cual era una norma errónea. Pese a ello, el régimen del Código de Vélez era un régimen más inteligente que el actual. Me parece a mí que habría que haberle agregado, en todo caso, a esta norma del Código de Vélez algún mecanismo, como decir, por ejemplo, que una pauta de mayor sensatez, como por ejemplo que la falta de pago de 3 prestaciones consecutivas será causal de resolución del contrato. Pero mirada en conjunto, la regulación velezana es superior a la actual, que si uno la mira con objetividad, es una especie de composición tema, la renta vitalicia, como hacíamos en la escuela primaria. Es decir, el régimen es elemental, el régimen que digamos, dispensaba el legislador en los artículos 1599 y siguientes del Código Civil y Comercial. Ahora bien, antes de entrar al Código Civil y Comercial, creo yo necesario analizar en serio, con autores importantes, autores europeos, qué es la renta vitalicia. Para hacerlo vamos a seguir al maestro Manuel Albaladejo, cuando decía que el derecho de renta vitalicia es el derecho de recibir de por vida una renta. La renta vitalicia se traduce en la obligación de una persona de pagar a otra determinada cantidad de dinero u otro bien o servicio en forma periódica durante la vida de una o más personas. Y al decir de Rodríguez Ramos, también un profesor español, se trata de una relación jurídica que genera para una persona el derecho de recibir periódicamente una cantidad de dinero, o sea, una cosa fungible de otra persona, durante la vida de cualquiera de ambas, de un tercero o de varios. La prestación que se compromete a entregar el deudor de la renta puede ser cumplida mediante una cantidad de dinero u otra cosa mueble, fungible o en especie. Este pago debe acontecer periódicamente, por lo que la continuidad o periodicidad es fundamental. Y la expresión vitalicia, que aplica a la renta
o prestación, la norma y el título que estamos analizando, artículos 1599 y siguientes, deriva del hecho de fijar su duración por el lapso de tiempo que dure la vida de la persona que sirve de referencia. Que aun cuando normalmente es el acreedor, puede ser el deudor o puede ser un tercero, que no se requiere asentimiento alguno. Es decir, la fuente es indiferente y puede aplicarse a más de una persona, pero básicamente se llama renta vitalicia porque consiste en una renta y porque dura lo que dura la vida de la persona determinada como medida de esa renta. Por lo general, la duración de la renta se refiere a la vida del beneficiario, pero también puede tomarse como parámetro la del deudor, la de un tercero, como decía expresamente el artículo 2077 del Código de Vélez. La persona a cuya vida se vincula el plazo de duración de la renta vitalicia se denomina cabeza de la renta. Este contrato presenta, porque estamos hablando del contrato de renta vitalicia. Esta aclaración pudiera parecer obvia, pero no lo es tanto, de momento que en el derecho argentino, cuando estaban las AFJP, se había establecido una renta vitalicia que pagaba una compañía de seguro después de hacer determinado aporte, un asegurado, y a tal punto en este país se ha sacrificado este tipo de herramientas que con la apropiación de las AFJP por parte del Estado, directamente hubo un festival de demandas porque el Estado obviamente despojó a los titulares genuinos, legítimos de esos aportes del derecho que les correspondía, cambiándoselo por una promesa del Estado, que básicamente para mucha gente es papel mojado. De modo tal de que estamos hablando del contrato de renta vitalicia regulado en el Código Civil y Comercial, no de esa otra renta que se establecía con las AFJP. El contrato de renta vitalicia tiene los siguientes caracteres. Es un contrato de tracto sucesivo, porque las obligaciones del deudor de la renta se prolongan en el tiempo. Es un contrato aleatorio, pues las ventajas o las desventajas para las partes dependen de la duración de la vida del cabeza de la renta. Cuando decimos que es un contrato aleatorio, lo estamos contraponiendo claramente a los contratos conmutativos, porque en los contratos conmutativos se sabe exactamente qué es lo que va a dar y qué es lo que va a recibir cada uno de los contratantes. Aquí no. Aquí hay un alea, es decir, un factor de incertidumbre, que condiciona el plazo de vigencia de esta renta y como tal hace que la incertidumbre sea lo que campe en su vigencia. Ahora bien, como decía hoy, la Cámara Nacional Civil no ha sabido, en su jurisprudencia, salvo excepciones, tratar continuo, con prudencia, digamos, con acierto, a los contratos aleatorios como la renta vitalicia, porque nunca ha terminado de comprender algo que quienes hemos tenido el honor y el privilegio de estudiar con personas que sabían en serio en Europa, hemos captado hace mucho, que aquí en Argentina se confunde el concepto de alea con el concepto de azar. Y si bien es cierto que todo contrato de juego y apuesta es azaroso y es aleatorio, no todo contrato aleatorio es azaroso. Es decir, todo contrato en que interviene el azar es aleatorio, pero la inversa no es correcta. De modo tal de que el alea no es azar. El alea es incertidumbre, que no es lo mismo. Por lo tanto, nada priva a un contrato en que hay un elemento de incertidumbre, no de azar, un elemento de incertidumbre, que por ejemplo puede plantearse la lesión. Tradicionalmente la Cámara Nacional Civil ha dicho que ello era imposible. En los últimos años ha revertido en algunos casos ese criterio, felizmente. En tercer lugar, el contrato de renta vitalicia es de carácter real, porque el contrato nace con la entrega del capital. En cuarto lugar, es unilateral, porque en virtud del acuerdo de voluntades solo queda obligado el deudor de la renta, porque lo que se dio a cambio de esa renta ya fue entregado, o sea que el tramo de renta, el tramo de pago de la renta es unilateral. Y en cuarto lugar, es honesto, porque las ventajas que el negocio procura al beneficiario
concedidas por la entrega del capital al deudor. El contrato de renta vitalicia, entonces, como vimos, es un contrato de ejecución continuada con varias prestaciones a cumplir en fechas establecidas de antemano, pero básicamente se trata de una sola obligación con un contenido complejo que se traduce en una pluralidad de prestaciones. Ahora bien, a esta altura, con lo que he venido diciendo, alguno de ustedes se preguntará cuál es el plazo de prescripción que se podría aplicar a la falta de pago de una renta. Tratándose de obligaciones periódicas, personalmente creo que el plazo que actualmente rige es el que señala el artículo 2562 del Código Civil y Comercial, que es el plazo bianual de prescripción de las obligaciones periódicas. Y creo que aquí hay que establecer una diferencia fundamental que no siempre nuestra jurisprudencia y nuestros autores han tenido presentes. De hecho, personalmente creo que muy pocos la han tenido presente, que es la diferencia entre obligaciones periódicas y deudas únicas cuotizadas. Para muchos autores argentinos, ejemplo, López Herrera y otros, no está clara esa diferencia porque de hecho hablan de una como si fuera la otra. En algún voto mío, en un par de votos míos cuando era juez de cámara, he establecido esa diferencia y que ha terminado en mis libros. A diferencia de otros que han sido doctrinarios y jueces, mis votos guardan coherencia con mi doctrina como autor. No muchos pueden decir lo mismo en este país. Y dije entonces que las obligaciones periódicas son aquellas en las cuales cada obligación es distinta de las anteriores y es única. Mientras que en las deudas únicas cotizadas hay una suma total global que se cotiza para facilitar su pago. Es decir, que de antemano se sabe a cuánto va a ascender esa deuda. Eso sería imposible de aplicar en la renta vitalicia, por cuanto como hay un elemento de incertidumbre, la deuda total no es cierta, sino que por el contrario, es incierta y no se sabe cuánto tiempo va a durar, porque depende de un hecho futuro necesario, pero indeterminado, como es la muerte de una persona. La solución que habilita a los beneficiarios de una renta vitalicia en caso de falta de pago de las cuotas digamos, de la renta, a pedir el concurso del acreedor o a pedir digamos su ejecución forzada, es perfectamente admisible y ya fue contemplada en un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno de los más inteligentes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre renta vitalicia, porque la trató varias veces la Corte, que es la disidencia de uno de los mejores jueces que ha tenido la Corte Suprema en los últimos 50 años, que es el maestro Augusto César Belluccio. Belluccio, el 9 de diciembre de 1993, en el caso Noel y compañía, S.A. sobre el pedido de quiebra por Carlos Martín Noel, fallos 316-2009-30, dijo justamente eso. Dijo otras cosas más. De modo tal que vamos a analizar este contrato a lo largo de la jurisprudencia porque realmente tiene algunos elementos interesantes. En otro fallo, un fallo que también es uno de los mejores, básicamente el fallo del caso Noel, y el de un fallo de la Cámara Nacional Civil Sala C del año 1983, publicado en JA 1983-3, página 480, son los mejores fallos que hay sobre renta vitalicia. En los últimos meses y años, con el Código Civil y Comercial, no ha habido todavía jurisprudencia importante que se haya pronunciado sobre esta materia, salvo con cuestiones menores, cuestiones de competencia, etc. ¿Qué dijo ese fallo de la Cámara Nacional Civil? Que el contrato oneroso y aleatorio de renta vitalicia es aquel por el que una de las partes entrega a la otra un capital que puede ser en dinero o cosas muebles o inmuebles, a cambio de lo cual esta última asume la obligación de pagar una renta en dinero a favor de una o varias personas por periodos de tiempo determinados durante la vida de una o varias personas. Su carácter es aleatorio y depende de la duración de la vida del cabeza de renta.
La determinación de la renta, si bien queda librada a la autonomía de la voluntad y se calcula en orden a la probabilidad de supervivencia de la o las personas designadas, para que se verifique la onerosidad del contrato, aquella debe ser superior a la renta normal de la cosa, entregada en propiedad o al interés normal del capital. Porque, ¿qué pasó aquí con la renta vitalicia? En vigencia del Código de Vélez y antes de 1999-2000, floreció desde 1991, sobre todo desde la convertibilidad y hasta 1999, floreció un pequeño mercado, pequeño, de renta vitalicia. ¿Por qué? Porque la estabilidad macroeconómica, la dolarización implícita de la convertibilidad, digamos, hacía que la gente confiara en entregar un capital valioso o un bien valioso a cambio de recibir una renta. Cuando estalla la convertibilidad y se produce la especificación asimétrica de las obligaciones dinerarias, hay una serie de presentaciones judiciales de los rentistas diciendo que evidentemente sus créditos tenían que ser especificados. Y a muchos se lo especifican en los términos del decreto 214 de 2002. Uno realmente no entiende cómo en un país como este la jurisprudencia no alcanza a interpretar que no puede especificarse una obligación en moneda extranjera cuando el valor del inmueble sobre el cual ella se ha basado sigue conservando el valor original o gran parte de él. De modo tal de que estas tentativas, en muchos casos miserables, de obtener una ventaja, una ventajita, ¿no? A partir de lograr reducir la cuota mensual que se le paga al rentista, ha herido de muerte a esta modalidad que realmente no se entiende cómo no puede prosperar en un país como este. Piénsese que tenemos un país en el cual millones de jubilados cobran la jubilación mínima, no tienen digamos, la posibilidad de hacer frente a sus necesidades con lo que cobran ni con lo que generan, y dejan a sus hijos bienes valiosos en herencia. En un país normal, en un país serio, eso sería impensable, porque uno deja en herencia lo que le sobra. En Estados Unidos, por ejemplo, en general la gente deja en herencia muy poco, salvo familias importantes, en general la gente común deja muy poco en herencia. Ahora bien, aquí se da la situación de que los padres o los abuelos pasan miseria y después personas que no han contribuido a su mantenimiento reciben bienes valiosísimos en pago. Personalmente creo que el sistema de herencia forzosa como está establecido en Argentina creo que es una rémora del pasado y que habría que establecer que como mucho la herencia legítima tendría que ser de 1/3, si no del 20%, y el resto poder disponer libremente el dueño que lo hizo o el dueño de esos bienes. Pero más allá de ello, pensando un poco y recordando aquella dicotomía establecida por los juristas realistas norteamericanos como Oliver Wendell Holmes y Roscoe Pound, en especial, entre el derecho en acción y el derecho en los libros, consideramos que esta elaboración es muy válida y sobremanera en un país como el nuestro, donde la abstracción desmedida muchas veces gana a los llamados juristas o considerados juristas, que en muchos casos no lo son, y a mucha parte de la magistratura. Y a la luz de esta dicotomía del derecho en acción y el derecho en los libros, si alguien en un país serio pintara un cuadro de situación de la clase pasiva argentina, que es en general una clase media baja en estos días, pero que en otro momento fue una clase media y hasta con algunos segmentos una clase alta. Si se sumase a ello la depauperización que han venido sufriendo los saberes jubilatorios argentinos,
por efecto de una inflación impiadosa y de una gestión estatal vergonzosa desde hace décadas en el ANSES, el PAMI, que son cajas de la política donde hay todo género de corrupción. Donde no se ha trepidado en echar mano a las cajas de jubilaciones cada vez que las urgencias momentáneas de financiamiento del gobierno lo hicieron necesario. En un país así, con una dirigencia que asaltó literalmente a las AFJP para quedarse con sus fondos como botín de guerra de la política, pretendiendo luego sustituir esos fondos dolarizados por una emisión descontrolada de pesos que se desprecia al ritmo en que son impresos, que ahora incluso ni siquiera son impresos en el país, sino en China, y vienen en barco. Y si a ellos se les suma que muchos jubilados viven en sus propias casas o departamentos, en varios casos de algún valor o de alto valor, uno normalmente debiera concluir que esta figura jurídica, la renta vitalicia, debiera tener en la Argentina un auge desmesurado. Pues bien, no es así. ¿Por qué? Porque la renta vitalicia tiene una finalidad previsional, poner a resguardo de la necesidad y la carencia a los rentistas a cambio de un bien valioso que ellos conservarán hasta su muerte y que en este punto pasará a ser propiedad del sujeto que pagó la renta en vida de los beneficiarios, realmente debiera ser, a la luz de las circunstancias objetivas en que está el país, debiera ser una figura en auge. Normalmente sería una ecuación excelente, sobre todo en un escenario en que ya no se aprecian con tanta fuerza los pruritos de antaño de que los padres deben dejar sus bienes como herencia a sus hijos. La actual desafección que se aprecia entre muchos padres e hijos, o muchos hijos que han ido a ver a sus padres una vez cada tanto, o se han ido al extranjero, por ejemplo, a hacer su vida, hacen que la renta vitalicia se vuelva más atractiva aún. Y las preguntas surgen nítidas. ¿Por qué? Sujetos que tienen uno o varios bienes valiosos en su haber y pueden cederlos a su muerte conservándolos mientras tanto y percibiendo una suma dineraria que les permita solventar sus necesidades mientras vivan, deben padecer necesidades y estrecheces. ¿Por qué? Esa sería la pregunta básica en esta temática. Pero una figura que aparece a primera vista como fulgurante se vuelve borrosa, se desvirtúa por diversos aspectos. Para empezar, una regulación anodina, insuficiente, más teórica que práctica, como es todo en el Código Civil y Comercial, donde realmente se ha querido hacer algo de vanguardia, de avanzada, y hay gente que ha pensado que era más inteligente de lo que efectivamente era, y además aplicando el Evangelio, que dice que por sus frutos los conoceréis, está claro que esos no eran los mejores 100 juristas de este país, los que lo escribieron. Si uno suma a esto una historia de malas experiencias, siempre al compás de la inflación argentina, de los saltos del dólar, que genera la judicialización de varios casos de rentas vitalicias en el pasado, en su mayoría con resultados penosos, que muestran la codicia en su peor expresión, el incumplimiento de los pagos a los rentistas o el intento de estos de quedarse con bienes valiosos, el intento de los deudores de quedarse con bienes valiosos a cambio de moneda. Evidentemente, la renta vitalicia, tanto en lo que respecta a su regulación jurídica, en el aspecto estricto de la ley, como a su utilización práctica, evidentemente requeriría de una armonización normativa, de una regulación mucho más profunda, mucho más dilatada y mucho más precisa, hecha por gente que conoce el métier, no gente que está adivinando. Y en realidad sería fundamental contar con esa regulación, una regulación seria, previsora, para darle a esta figura una oportunidad en el tráfico jurídico, para sacarla del virtual ostracismo en que se encuentra, a la par de permitir con su uso equitativo que multitud de jubilados, cientos de miles o millones incluso, pudieran vivir mejor, estableciendo una renta en su favor, pero con la seguridad y certidumbre que ello meritaría, porque últimamente se ha hecho muy común repetir una frase, que cuando alguien se muere y deja herencia, una herencia grande, porque hubo un error de cálculo.
Yo personalmente nunca he recibido nada en herencia, salvo alguna enfermedad, ¿no es cierto? El reuma de mi abuelo, etcétera. Pero uno a veces se pregunta, ¿por qué está tan instalado la idiosincrasia argentina que los hijos tienen que tener la vida solucionada por el esfuerzo de sus padres? Y entonces tenemos delante lo que llaman en España la generación Nini, los que no estudian ni trabajan. ¿Por qué? Porque se limitan a esperar que les llegue. Y mientras tanto a divertirse. Esta figura de que estamos hablando, la renta vitalicia, invertiría ese esquema y haría que los hijos no necesariamente tuvieran la seguridad de que van a heredar a sus padres. Lo que haría que esa molicie, esa vagancia que muchas veces uno constata en las jóvenes generaciones, tuviese que ser dejada de lado necesariamente porque nadie se va a ocupar de ellos si no se ocupan ellos mismos. Se aplicaría entonces otro adagio que sería ayúdate a ti mismo que Dios te ayudará. Desafortunadamente, el régimen del Código Civil y Comercial no ha dado la talla de lo que se requería. El régimen de los artículos 1599 a 1608 del Código Civil y Comercial no es desastroso, pero adolece de varias carencias. Le faltan precisiones a los artículos, pero básicamente le falta realismo. Parece el tratamiento del tema por un alumno de la Facultad de Derecho que está dando un examen. El derecho en acción es lo que falla, es lo que falta en esa regulación de los artículos 1599 y siguientes. Y bien pudo tomar nota de un par de fallos de hace 20 años, como los que hemos mencionado anteriormente, para establecer un régimen plausible que ayude a su puesta en práctica, en vez de que deje abiertos múltiples interrogantes y dé pie a cantidad de controversias y no cierre el paso definitivamente a los múltiples abusos a los que el régimen anterior daba lugar. En ese marco deben dejarse trazadas un par de coordenadas. La renta vitalicia es un contrato aleatorio, es decir, existe una incertidumbre inicial acerca de la duración o extensión del pago de la renta, dado que esta obligación se ata a un hecho futuro cierto pero indeterminado, la muerte del rentista. La muerte es cierta, todos vamos a morir, pero nacemos para morir, pero nadie sabe cuándo, con lo que existe un elemento de incertidumbre en ese contrato que lo hace arquetípicamente aleatorio. Pero entiéndase bien, este contrato está regido esencialmente por la incertidumbre de la fecha del deceso del rentista, pero también en algún caso puede intervenir el azar o el alea subsidiaria que radica en que esa muerte puede ser acelerada por un hecho inesperado, como un accidente, una infección o una pandemia. ¿Cuánta gente murió en la pandemia? ¿Cuánta gente murió en la pandemia por el desastre de la gestión de un gobierno que jugó a Dios y que instauró una dictadura sanitaria? Entonces, hay un elemento de incertidumbre, pero puede interactuar con un elemento de azar también, subsidiariamente. Es tan clara la aleatoriedad del contrato de renta vitalicia que el que lo sigue en la regulación normativa del Código Civil y Comercial es el de juego y apuesta. Sin duda, este último es el más característico de los contratos aleatorios. Ello por ser azar puro, a diferencia de la renta vitalicia, que solo en parte es azar y en mayor medida incertidumbre. Pero no debe perderse de vista que aún en los contratos aleatorios puede y debe analizarse la equidad del sinalagma prestacional. El hecho de que un contrato sea aleatorio no inhibe el análisis del eventual enriquecimiento incausado o cuasi incausado del pagador de la renta, o del régimen abusivo establecido en perjuicio de los rentistas, a los que se les entrega una renta mensual insignificante en relación al bien que ellos entregan. En este caso, claramente, hay una lesión. Una lesión en el sentido del artículo del Código Civil y Comercial que establece un sistema mixto, como lo establecía la reforma
de la ley 17711, que establecía un sistema mixto, en parte subjetivo y en parte objetivo. El viejo criterio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que regió imperturbablemente hasta la década del 2000, sobre que en los contratos aleatorios no podía analizarse la existencia del vicio de lesión, debe definitivamente ser dejado de lado, sobre todo en casos como el que estamos hablando. Es un criterio anticuado, inaplicable a una figura como esta y a las actuales tendencias legales y sociales. Ahora bien, no hay una norma en el régimen vigente de la renta vitalicia que establezca la necesaria proporcionalidad entre ambas prestaciones, y eso es un error grave del legislador, que no tomó debida nota de algunos fallos judiciales que resolvieron correctamente este tipo de casos, estableciendo la necesidad del análisis judicial de la desproporción entre ambas prestaciones, la entrega de un capital y el pago de una renta periódica, que en algunos casos serán solo nominalmente sinalagmáticas. Eso es lo que debe evitarse, que el sinalagma, la bilateralidad prestacional, sea nominal, no sea real. Que uno reciba una casa que vale $400.000 y pague a quien la entregó una renta que no llegue ni siquiera a el 0,5% de eso. Entonces, claramente tiene que haber un análisis digamos, caso por caso y no sobre la base de generalidades, de qué proporcionalidad tiene la renta en relación al valor del inmueble. De cualquier modo, más allá de ello, un juez inteligente no va a tener dificultad de hacer este análisis, aunque falte la norma específica, por aplicación de normas generales en el Código Civil y Comercial, que por ejemplo prohíben el abuso del derecho, artículo 10 del Código Civil y Comercial, el abuso de posición dominante, artículo 11 del Código Civil y Comercial, la necesidad de resguardar la buena fe, artículos 9 y 961 del Código Civil y Comercial, la veda del enriquecimiento sin causa, artículo 1794 del Código Civil y Comercial, o la llamada cláusula moral del ordenamiento jurídico vigente, que no es otra que el artículo 279 del Código Civil y Comercial, que digamos, por mitades recepta el viejo artículo 953 del Código Civil y Comercial. Hay algunos fallos que podemos mencionar últimamente. El último, o sea, el más moderno que he visto es del año 2016. Es un fallo de la Cámara Nacional Comercial, Sala F, del 5 de abril de 2016. El caso González, María Luisa contra la Caja. Está publicado en el Derecho, tomo 267. Pero básicamente no es tanto sobre el contrato de renta vitalicia que estamos viendo aquí, sino sobre el contrato de renta vitalicia que regulaba el artículo 24.241. ¿Y qué dijo? Igualmente tiene un sentido para lo que estamos hablando. El contrato de renta vitalicia tiene una finalidad previsional que otorga al beneficiario un derecho de crédito que debe ser integral y que resulta alcanzado por los caracteres que el legislador le ha asignado a estas prestaciones, que son personalísimas. Es decir, no pueden ser enajenadas y son inembargables e imprescriptibles. Esto es en el marco de los contratos firmados en su momento con las AFJP. Fuera de este caso no hay jurisprudencia respecto de el contrato oneroso de renta vitalicia en el Código Civil y Comercial. En todos los supuestos que hay, posteriormente, en todos los fallos que hay, se habla básicamente del contrato de renta vitalicia en el marco de las AFJP. Dicho todo ello, vamos a ir llegando a un punto de encuentro, diciendo que en un sentido amplio la renta vitalicia no es ni más ni menos que el derecho que tiene una persona de recibir un dinero mientras viva. El concepto de renta vitalicia, que normalmente uno escucha, normalmente tiene una especie de matiz, que es que se confunde el contrato civil de renta vitalicia, fundado por el Código Civil y Comercial,
fue encauzado por estos artículos 1599 y siguientes, con lo que surgía de la ley 24.241. Hay en el derecho argentino una especie de confusión al respecto, pero básicamente lo que tenemos que decir que en nuestro caso tenemos que analizar el artículo 1599 y siguientes y podríamos redactarlo de la siguiente manera. El concepto de renta vitalicia. El contrato de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, el deudor, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, dada por el constituyente, se obliga a pagar, es decir, el deudor, una renta en forma periódica a otro, el beneficiario, durante la vida de una o más personas humanas, cabezas de renta, ya existentes, designadas en el contrato. Hay otro problema. ¿Se puede establecer una renta vitalicia en favor de una persona que todavía no nació? Yo personalmente creo que en el caso de la regulación de los artículos 1599 y siguientes, ello no sería posible. ¿Por qué? Porque no da el marco normativo como para establecer este tipo de cuestiones. Y sin embargo, perfectamente podría, cambiándose la regulación, haciéndose más moderna, utilizar la renta vitalicia como para establecer una suerte de fideicomiso, que se le vaya entregando periódicamente, por ejemplo, a la madre del niño por nacer, hasta su mayoría de edad. Ya hemos visto el artículo 1599, que básicamente receta un concepto. Luego tenemos el artículo 1600, que establece con el título reglas subsidiarias, que si el contrato es a favor del tercero, respecto de este se rige en subsidio por las reglas de la donación, excepto que la prestación se haya convenido en razón de otro negocio oneroso. Esta norma, que es una norma de reenvío, básicamente puede ser comentada del siguiente modo. Nada impide que beneficiarios puedan ser más de uno o puedan ser terceros. Por lo tanto, aun cuando se ha designado un beneficiario, un tercero beneficiario de la renta, en las relaciones entre constituyentes y deudor, el contrato es oneroso y por ello no está sujeto a las formalidades extrínsecas de las donaciones. En el contrato a favor del tercero no estamos ante un tipo contractual específico, dado que la relación entre promitente y tercero puede estar reglada por cualquier disciplina contractual interna. Como es sabido, pueden darse dos acepciones de los contratos a favor del tercero, una más amplia o vulgar y otra más estricta o técnica. Según la primera, es contrato a favor del tercero cualquier contrato que haya sido celebrado para un tercero y que persiga y alcance a atribuirle directa o indirectamente un beneficio. De acuerdo con la faceta o la versión más estricta o técnica, solo es contrato a favor del tercero aquel que atribuye a una persona completamente extraña al mismo un derecho distinto de los obtenidos por los contratantes. Por ende, acá podemos hablar de una estipulación a favor del tercero, que está regulada en el Código Civil y Comercial en los artículos 1027 y 1028, y que presenta un carácter contractual por ser el contrato en el que se incorpora la fuente que entraña el compromiso de llevar a cabo una atribución patrimonial hacia un tercero a través del mecanismo de derechos y obligaciones que se genera para las partes que han intervenido en su celebración. Entonces, este caso de la renta vitalicia perfectamente podría establecerse teniendo en cuenta el mecanismo de la estipulación a favor del tercero, en algunos de sus variantes. La aceptación del derecho, no importa que el tercero se haga parte del contrato, porque la titularidad del derecho se debe considerar diferente respecto de la titularidad de la relación contractual entre estipulante y promitente. Vemos entonces cómo hay una serie de elementos a tener en cuenta, como el artículo 1601, que bajo el nombre de forma establece que el contrato oneroso de renta vitalicia debe celebrarse en escritura pública. Si se lo celebrara de otro modo, básicamente se trataría de una obligación de hacer consistente en elevarlo a la forma legalmente
establecida. Hemos visto ya que hay 3 normas, hemos comentado, y cabría mencionar alguna más, como el 1603, el artículo 1603, pluralidad de beneficiarios. La renta puede contratarse en beneficio de una o más personas existentes al momento de celebrarse el contrato y de forma sucesiva o simultánea. Si se establece para que la perciban simultáneamente, a falta de previsión contractual, les corresponde por partes iguales, sin derecho de acrecer. El derecho a la renta es transmisible por actos entre vivos y por causa de muerte. Fíjense ustedes cómo en esta norma, el artículo 1603, se aparta de las normas de la ley 24.241 que habíamos hablado anteriormente y de los fallos que en derredor de la renta vitalicia, de seguridad social, establecía que la misma era intransferible. Es decir, que la renta onerosa de que hablamos en los artículos 1599 y siguientes es una renta que es transmisible por actos entre vivos y por actos mortis causa. Bien, cuando hablamos de que si no se ha establecido otra pauta, rige la regla de la paridad, esta norma se emparenta con otra norma del régimen de obligaciones, que es el artículo 841 infine, que habla de la obligación entre sujetos codeudores solidarios. A falta de especificación, la regla es la paridad. Esta norma establece exactamente lo mismo. Y corta el derecho de acrecer cuando son más de un beneficiario y no se ha establecido específicamente esa posibilidad. Hemos venido viendo hasta aquí una serie de elementos que connotan a este régimen, y el siguiente artículo que tenemos que ver es el artículo 1604, acción del constituyente y sus herederos. Dice que el que entrega un capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato por falta de pago del deudor y la restitución del capital. Vemos aquí cómo el artículo 1608 cambia radicalmente el criterio del 2088 del Código de Vélez. Ahora bien, como todo en Argentina, pasamos de una punta a la otra del espectro. Porque antes no se podía, salvo que hubiera pacto comisorio expresamente establecido, y ahora se puede, pero no se dice por qué. Y creemos que esta norma es tan inconveniente como la otra, porque lo que debía establecerse es que se demande la resolución del contrato por falta de pago del deudor, al menos por 2 o 3 mensualidades. Un episodio de falta de pago de una mensualidad, evidentemente pareciera poco para establecer la resolución del contrato, sobre todo porque chocaría contra un principio de los contratos, que es el principio de conservación. Y por otra parte establecería un problema. Lo que se le pagó, lo que ya se le pagó antes del incumplimiento al beneficiario, sería conservado por este, y a qué título. Podría ser entendido como un enriquecimiento sin causa. Entonces, creemos que esta norma ha dado una vuelta de campana al régimen del artículo 2088 del Código de Vélez. Nos parece que es inconveniente también, porque tendría que ser más preciso y establecer algún requisito más para la resolución, sobre todo cuando en la parte general del derecho de los contratos del Código Civil y Comercial, artículos 957 y siguientes, se establece el principio de conservación y se establece que la resolución del contrato es última ratio, es decir, último remedio del ordenamiento. Luego tenemos el artículo 1605, y con esto cierro, después vamos a las preguntas que quieran hacer. El tercero beneficiario se constituye en acreedor de la renta desde su aceptación y tiene acción directa contra el deudor para obtener el pago. Se aplica en subsidio a lo dispuesto en el artículo 1028. Vemos cómo el artículo 1028 es uno de los que regulan la estipulación en favor del tercero. Quiere decir que evidentemente este mecanismo tiene que ser contemplado al momento de analizar la renta
vitalicia. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando el beneficiario es un tercero, la renta vitalicia consiste en una estipulación en favor del tercero. Por último, el artículo 1606, extinción de la renta. El derecho a la renta se extingue por el fallecimiento de la persona cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato, es decir, cabeza de contrato, cabeza de la renta, por cualquier causa que sea. Si son varias las personas, por el fallecimiento de la última. Y hasta que ello ocurre, la renta se devenga en su totalidad. Ahí hay un problema. Estábamos hablando 2 artículos arriba de que no hay derecho a crecer. Y acá dice que la renta se devenga en su totalidad. Entonces, cabría notar una cierta contradicción entre ambas normas. A lo que voy, evidentemente este régimen ha sido hecho por personas que no lo conocían con detenimiento, que nunca han trabajado en un contrato de esta naturaleza y que básicamente se dedicaron a hacer una especie de ejercicio de imaginación de cómo podía ser, en vez de dominar el tema con profundidad y escribir un régimen plausible. Sigue diciendo el artículo 1606 que es nula la cláusula que autoriza a sustituir dicha persona, es decir, el beneficiario, o a incorporar otro al mismo efecto. Ello es de toda obviedad porque el beneficiario de un contrato, en este caso de renta vitalicia, que es un contrato básicamente personalísimo, no, el beneficiario no puede ser indeterminado. La prueba del fallecimiento corresponde al deudor de la renta, termina diciendo este artículo 1606. Como vemos, si bien no es descabellado el régimen, adolece de ciertos vacíos y de ciertos vicios que evidentemente le han afectado, además de el profundo recuerdo que ha dejado en la población los fallos que han debatido sobre si se especifica o no se especifica el valor de la renta después de la crisis del 2001, y han hecho que prácticamente no se conozca en la actualidad el ejercicio de este tipo de figuras, la puesta en práctica de este tipo de figuras. Si este tipo de figuras tuvieran el auge que debieran tener, las escribanías debieran estar llenas de personas haciendo este tipo de escrituras. ¿Por qué? Porque les conviene a todos. Es una ecuación de ganar-ganar. Los únicos que pierden son los parásitos de los hijos que a veces esperan simplemente que los padres se mueran para recibir bienes que no se han ganado. Pero soluciona el problema de los jubilados que evidentemente no cobran lo necesario, que no pueden pagar ni los remedios a veces. Soluciona un problema de los bienes que no entran al mercado, son bienes que se pueden poner en el mercado, que pueden volver a girar. Y eventualmente, digamos que es un régimen que, mejorado, podría dar lugar a una reactivación del mercado inmobiliario hoy verdaderamente detenido. Termino con esto. Soy partidario de un código civil y comercial que esté en línea con la actualidad del derecho argentino. Personalmente creo que el Código Civil y Comercial ha sido un código sacado de apuro, ha sido un código en donde ha habido mucha propaganda, ha habido muchos propagandistas que le han hecho coro, y que ha sido un código muy poco analizado, un verdadero salto al vacío, sin red, para el derecho argentino. Y lamento, como tantas veces, haber acertado, cuando acertar significa ver las desgracias que se ciernen sobre nosotros sin poder evitarlo. Desde que comenzaron con este tema del Código Civil y Comercial, dije que el Código de Vélez tenía que ser cambiado, pero que hubiera sido una gran idea mantener su estructura y su numeración. No me hicieron caso. Tomaron este código que básicamente es como dijera la anécdota del maestro Borges, en parte buena y en parte original, pero el problema es que la parte que es original no es buena y que la que es buena no es original. Entonces, han tomado carradas de normas del proyecto de unificación de 1998, cuando recuerdo que los dos que más nos opusimos a ese proyecto fuimos el maestro Belucio y yo. Realmente, de haber sabido que iban a sancionar esto, no me hubiera opuesto. Debo hacer un mea culpa, porque esto es 10 veces peor que el proyecto del 98.
Y en materia de renta vitalicia, realmente los artículos que están son como el mate cocido, ni bien ni mal. Es decir, no están tan mal como para cuestionarlos críticamente de un modo salvaje, pero tampoco seguramente sobre esa base se va a poder edificar una práctica realista que reactive el mercado, que se note en el derecho y sobre todo que genere una corriente en favor de esta figura, que en otros países es muy aplicada y que hasta hay instituciones y sociedades anónimas que se dedican específicamente a ella como objeto. Eso en Argentina no ha ocurrido y a la luz del régimen que se ha dictado no va a ocurrir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y ahora vienen las preguntas. La verdad que nos paseó por todo el derecho con esta charla, no solamente con la figura que es este contrato. Fue un lujo, es un lujo escucharlo. Y no veo preguntas, pero yo le quería hacer un comentario, ¿no? Yo creo que esta figura está realmente desaprovechada, como es el título de su charla. La regulación no es buena, pero también hay un desconocimiento, me parece, de la figura. Y además, ¿De la figura o del código? de las Porque dos a 8 años y pico de vigencia del código, la gente recién ahora sabe más o menos dónde están las cosas y no en detalle. es cierto, también es cierto que el código fue algo tan rápido y con motivos políticos, se iba a hacer en diciembre del 2015 y se apuró a agosto, todo eso sucedió realmente. Pero realmente lo que yo decía, también es una figura muy interesante para ponerlo en un testamento, ¿no es cierto? Y el tema que usted dice de las instituciones es fundamental, porque si hay una institución que garantiza el cumplimiento es una cosa, pero con tanto incumplimiento en nuestro país, tan característico con estas cosas, más las especificaciones que vienen para todo, sin distinción, se hace difícil, ¿no es cierto? Entonces a mí me pareció excelente el título de su charla, y su charla ni que hablar, porque con usted aprendemos cada minuto que lo escuchamos, ¿no? Entonces, Mire, bueno, yo le voy a dar una opinión y que tiene que ver tangencialmente con el tema, pero creo que es la superestructura en la cual este tema se inserta. Hace unos meses me invitaron, fui el único argentino invitado, a la celebración de los 80 años del guaraní como moneda. Yo tengo relación con el Banco Central de Paraguay, algunas veces asesoro, así que hizo el Banco Central de Paraguay un festejo por los 80 años del guaraní como moneda. En esos 80 años, nosotros vimos pasar por lo menos 7 signos monetarios. Los pesos ley 18,188, o sea, un país que hace 80 años, 70, 80 años, que no tiene moneda, ¿cómo podría aplicar una herramienta como esta que se basa en la previsibilidad y sobre todo en la permanencia de las cosas en un cierto estado? Un país no tiene moneda, estamos en plena hiperinflación. El que diga lo contrario porque no sabe de economía. Yo tuve la suerte de estudiar economía un año con un profesor de la Sorbona. Ahí aprendí economía en serio. Por eso, bueno, terminé siendo viceministro de Hacienda hace algunos años. La gente cree que hiperinflación es 5.000%, como fue con Menem. Eso es un extremo. Pero la hiperinflación, ¿en qué consiste? En que usted no sepa a cuánto va a ser el crecimiento de la desvalorización el mes que viene y no pueda prever. Ya estamos en esa situación. Entonces, si usted hace usted plasma en una escritura una renta sobre la base del precio de un inmueble, si usted ni siquiera sabe cuánto vale el inmueble, ¿cómo va a saber cuánto vale la renta y si son proporcionales? O sea, en el fondo, todo esto, además de que está mal regulado, va en contra. se enmarca en una economía que hoy por hoy impide nada que pase de la semana o los 10 días. Totalmente, no hay previsibilidad y tira abajo muchos negocios y contratos. Doctora, me gustaría que usted le diga a la audiencia su sitio de Facebook, porque el doctor tiene un sitio con millones de seguidores, que es excelente. Me gustaría que se lo diga a la audiencia porque es muy bueno. Nosotros empezamos en septiembre del 2013 con un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino. Derecho Civil Argentino empezamos 12 personas, que era básicamente mi mujer,
algunos alumnos, algunos colegas y algunos entusiastas, 12 eran. Y hoy supera los 41.500 miembros. Ahí hay cargados decenas de miles de documentos, fallos, artículos, videos, o sea, así que si alguno se quiere sumar, con todo gusto es bienvenido, no hay ningún problema. Lo único que no queremos son alborotadores, es decir, gente que vaya al grupo a meter púa, a alborotar, digamos, a agraviar a la gente, a eso lo sacamos inmediatamente. Pero gente entusiasmada, gente con ganas, incluso con ganas de aportar, de subir cosas, con todo gusto. Bueno, le agradezco muchísimo, la verdad que fue muy, muy rico escucharlo. Muchas gracias a toda la audiencia. Bueno, el próximo miércoles hablamos de contratos internacionales en la actualidad con la doctora Usal, camarista nuestra de la sala A. Y bueno, nos vemos el miércoles y Marcelo, 1.000.000 de gracias y un gran abrazo. Siempre un gran placer, Nidia, por la invitación y a todos por haberme escuchado. Espero no haberlos dormido, no, sinceramente, porque el tema no es un tema tan práctico como los que suelo hablar yo. Pero bueno, me pareció que era importante conocer mejor este contrato. Fantástico, tuvo muchos comentarios que la charla fue excelente, clarísima, no hubo preguntas, pero todos agradecimientos por la calidad de la charla y suya. Siempre un placer. Bueno, gran abrazo y nos vemos el miércoles con todos los asistentes. Muchas gracias a todos. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas noches.